Viernes de entrevistas en la redacción, en el Cóndor de Morón. Tenemos el honor de recibir a Nicolás Olivera, gerente del Banco Credit Coop local, y a Jorge Giglione, ¿está bien pronunciado? Perfecto. Perfecto. Que también es integrante de la mesa directiva de la entidad nacional, la mesa directiva nacional. Los invitamos con mi compañero, colega y coequiper Gabriel Salfati para profundizar un poco sobre los valores de la entidad bancaria, los servicios, el rol que cumple con la sociedad y los desafíos que enfrenta en un contexto difícil. ¿Cómo están, chicos? Gracias por visitarnos. Buen día, gracias por la invitación. Igualmente, gracias. Bueno, ¿cómo es el tema? Bueno, gracias a ustedes por venir, tomarse el tiempo de compartir con nosotros, con un diario local y con la sociedad. ¿Desde cuándo? A ver si me recuerdan, porque yo no me acuerdo. ¿Desde cuándo está el Banco Credit Coop de Morón? Y la otra pregunta que me interesaría arrancar, ¿qué significa ser una entidad cooperativa? El que quiera empezar. Bueno, a ver, una pregunta que habría que dividir en dos partes, porque la existencia de la sucursal del Banco Credit Coop Morón, la 038, es el número que tiene en toda nuestro banco, que cuenta con 276 filiales en este momento, arranca en una etapa que es la del año 1980 como Banco Credit Coop Cooperativo Limitado, BCCL, a nivel nacional, producto de una cantidad de cajas de crédito que se unieron para conformarlo, particularmente de capital y provincia de Buenos Aires, alrededor de 64 cajas de crédito. Pero hay un proceso anterior. Para que eso ocurriera, previamente en cada localidad de nuestro país, en cada provincia, en cada municipio, hubo la existencia de aproximadamente 1.500 cajas de crédito, ¿sí? Distribuidas a lo largo y ancho de nuestro país. Particularmente, aunque utilice la misma palabra, en el caso de Morón, la caja de crédito Popular Morón, caja de crédito Popular Morón Limitada, nace y va teniendo distintos recorridos. Nace en una casa antigua en la calle Mitre, pasa a la planta baja del edificio que está en la calle 9 de Julio, entre Almirante Brown y Rivadavia, y posteriormente se construye como primer edificio de la calle Buen Viaje, que después se denomina la calle de los Bancos. Tenés razón, ¿sí? ¿Es verdad? Esa pasó a ser, ¿sí?, merced a nuestra aparición, la calle de los Bancos. Originalmente esa caja de crédito, que ya te digo, funcionaba en esta casa antigua y en este edificio, para poder hacer lo que fue la caja de crédito con el edificio como hoy lo conocemos, tuvo distintos consejos de administración de cajas locales. Claro. ¿Sí? Esos socios fundadores que arrancaron por allá por el año 1964, pensemos, por ejemplo, la caja de crédito de Ituzaingó fue en el año 1962, parecido también la de Aedo. Fueron cajas que nacieron a la luz del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es quien en el año 1958 decide, producto de las luchas bancarias que había en nuestro país y de la necesidad de distribuir en todo el territorio nacional y en función de las necesidades de cada localidad, generar un clearing nacional, y crea el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, también con su propio Consejo de Administración, que decidía las políticas de recepción de los depósitos de las 1.000 y pico de cajas de crédito y distribución en las provincias, merced, las personas, las necesidades de las personas, las necesidades de las empresas y las necesidades del modelo o proyecto de país que en ese momento había intentado surgir entre el 45 y el 55, que era el modelo de sustitución de importaciones. Entonces, de las antiguas cajas de crédito locales, que eran textiles, agropecuarias, de todo tipo, digamos, que se habían fundado por los colonos extranjeros, más los originarios nacionales, con esos fondos decidieron ayudar a
un modelo de país que era de sustitución, y nacen todas las pymes nacionales, por decirlo de algún modo, entre esas épocas. Un modelo de planificación de Estado, donde decía qué industrias se iban a desarrollar, el Estado qué rol iba a cumplir, qué iba a pasar con cada uno de esos sectores, los metalúrgicos. Bueno, se desarrollan los institutos nacionales que apoyan tecnológicamente en aquel momento la revolución industrial, pero a nivel local. Y bueno, en nuestra localidad, esos grupos que pasaron por las primeras cajas de crédito deciden comprar, a ver si ustedes recuerdan, previo a que estuviera Frávega en la esquina de 9 de Julio y Brown, estaba la proveeduría de Perugorría Pasadore, una familia muy tradicional. Sí, teníamos aviso del Cóndor. Bien, bueno, han llegado a ser uno de los primeros asociados a nuestro banco. Igual que la familia Ercolano, de las Margaritas, o sea, gente muy conocida que en aquel momento suscribió con muchísimas familias y muchísimas personas a la idea de la cooperación como una idea de fomentar el crecimiento de la localidad. Si ustedes piensan y se remiten, por ejemplo, en el caso de Ituzaingó, el Banco Provincia llega a la localidad 5 años después que el Banco Cooperativo. Wow. Y probablemente haya pasado algo parecido en la nuestra. O sea, muchos años donde la cooperativa, la cooperación, el concepto de todos para uno y uno para todos, y reemplazando alguna vez, muchas veces a lo público, genera toda esa interrelación de comunidad, personas y desarrollo del comercio y la industria local. Época en que incluso se habían desarrollado grandes industrias, empezaba la Cantábrica, Alfa, Texalar, Italar, Sidec, momentos donde había una ebullición de cantidad de obreros trabajando de manera formal en grandes empresas argentinas. Y en el caso nuestro, la cooperativa sirvió para fomentar comercio, industria, actividad, empleo, y para que todo ese andamiaje pudiera funcionar y crear empresas al servicio incluso de esas otras grandes que estaban aquí. Entonces, si había una textil, necesitaba costureras, necesitaba, si había un CIDE, necesitaba gente que después hiciera carteras, botas o lo que fuere, y todo el comercio para vender. Es decir, años muy prolíficos y necesarios para el desarrollo. Y creo que ese concepto no debería variar, digamos. Nosotros tenemos siempre esa idea de, independientemente de decidir si sustitución de importaciones sí o no, o qué industrias desarrollar, o qué tipo de empleo se pueden generar, el concepto es el mismo, es decir, desarrollo local, industria nacional, comercio en funcionamiento, mucho empleo, a pesar de o con la inteligencia artificial incluida. Totalmente. Yo me acuerdo que el lema en ese entonces era cuando se fundó el banco era Banco Credicop, dinero argentino en manos argentinas. En la época del instituto, exactamente. Hay varias frases, mira, te puedo nombrar varias. El dinero de los argentinos en manos de los argentinos, sin solidaridad no hay futuro. La democracia se construye con solidaridad, participación y justicia social. La principal batalla es la cultural. El límite de lo que podemos llegar con un ajuste es el límite es lo que los ajustados resistan. Eso lo dice Carlos Gers. Pero cada frase tiene que ver con una época. Cada frase tiene que ver con una época. Por eso digo, la democracia se construye con solidaridad, participación y democracia, digamos, y bueno, tenía que ver con la llegada de Alfonsín post-dictadura, por ejemplo, ¿no? Entonces, son los inicios del banco, en los 80. ¿Te acordás, Jorge, que otras familias tradicionales también participaban? Sí, me acuerdo, sí. Podríamos decir... Qué buena la historia. Don Rafael Mestre y María Corredera. Su hija fue directora con posterioridad del colegio de la Asociación Unidad y Progreso de Ituzaingó, el AUPI de Ituzaingó, directora del colegio. La de Villalba también. La de Villalba, ¿no? ¿También? Por supuesto, don Vladimir Villalba, que fue el primer gerente local y gerente zonal, que también fue promotor junto con otras personas, Falk Baliner de Castelar, la familia Bojanich, la familia, recuerdo también la familia Bozán. Había una gente que era Otto Seiser, es un industrial metalúrgico importante de la zona, que todavía está los restos de la industria de la fábrica
en la calle Santa Fe, entre San Martín y Casullo, que tiene frente verde de ladrillito de vidrio, digamos, revestido. Qué valioso todo eso, la historia sí. Los pasos que han, ¿no? Sí, por eso digo, y cuando hace poquito tuve oportunidad de Ituzaingó, y me pidieron para dar una charla, y hacíamos un homenaje a uno de los socios fundadores, y bueno, se me ocurrió hacer esto mismo, ¿no? Recrear la historia de la localidad de 30, 40 años, y empecé a buscar datos y busqué todos los nombres de las familias originales y cuántos tenían que ver también con la fundación de la Caja de Crédito, con cómo había evolucionado de grandes campos a casas quintas, de quintas a casas, y después cómo se creó lo comercial y lo industrial, y todas estaban vinculadas. Entonces digo, la familia cooperativa, le digo yo, porque es esto de, es un lugar donde voy, donde trabajo con otros, donde me siento feliz, donde hago algo por los demás, donde nadie me obliga, donde luego autónomamente. Totalmente, genuinamente. Genuinamente, y es posible. Es verdad, tenemos que aclarar con Gabriel, fuimos invitados por Nicolás y por Jorge a la jornada del Día del Cooperativismo. El Día Mundial de las Cooperativas. El Día Mundial de las Cooperativas. 104 aniversario. La verdad que yo hace mucho que no iba y una familia, me quedé impactada. Una gran familia, sí. Muy lindo el mensaje de los directivos del banco que lo transmitieron, nosotros subimos la información y un ambiente súper familiar, armonioso, democrático, respetuoso. Escuchamos las opiniones de cada uno de los presentes. Bueno, vos, Gabriel, hablaste también, diste tu experiencia, hermoso. La verdad Y bueno, uno tiene que decir, está bien, mi cooperativa empezó con un crédito del Banco Credicop en el año, mejor dicho, o del instituto, no podía decirlo porque empezó en el año 74. Cuando se compra el terreno, porque en ese entonces había democracia, ¿no? Y entonces había un plan de vivienda que decía, si se organizaban gente y tenía un terreno, el gobierno nacional daba un crédito para un plan de viviendas. Empieza con un plan de 300 viviendas. Después lo tuvimos que acortar a 120, pero claro. ¿Pero por qué? Después viene la dictadura, desaparece ese plan y a partir de un crédito del banco se empieza lo que se llama una construcción a pulmón. O sea, la cooperativa era una cooperativa de autoconstrucción. Alguna gente vivía ahí, otra gente no, y se fueron entregando viviendas a medida que se terminaban. Pero, digamos, somos una cooperativa hasta el día de hoy. Recién nos entregaron las escrituras, hay que decirlo. Pero bueno, la cuestión es muchas veces, es decir, algunos dicen, pero es un banco cooperativo, y dice, pero es un banco que presta todos los servicios que presta cualquier banco. Eso vamos, justamente íbamos a eso. ¿Qué diferencia tienen ustedes, para que el vecino sepa, el que no conoce, con la banca tradicional de los demás bancos? Bien. ¿Comentás vos, Jorge? ¿Le comenté yo? Comento en principio, después si querés entrar en detalles. En lo comercial, dale. Por ejemplo, podríamos remitirnos al momento de la fundación, donde el primer presidente, el que surge como tal, es el que en ese momento era presidente de la Caja de Crédito de Ituzaingó, Nelson Giribaldi, y propone al conjunto en la asamblea, al conjunto de consejeros que se reunían en ese momento, por eso digo, eran 64, provincia y capital. Pensemos lo que yo decía antes de la cantidad en todo el país. Hoy están representados todo el país en el nuevo banco, pero eso llevó todo un tiempo, un proceso. Entonces él hablaba de la necesidad de la eficiencia y la democracia, ambas juntas. Es decir, podemos ser muy representativos, podemos expresar nuestras opiniones, podemos tener visión, pero después hay que consensuar y ver cómo dirigimos la empresa cooperativa y cómo hacemos que sea exitosa. Exacto. Porque puede haber un gran deseo, pero si la gestión no responde a eso, por capacitación, por visión de futuro, por interpretar la realidad o por equivocarse, realmente el objetivo no se puede lograr. Entonces lo primero es eso, es decir, eficiencia y democracia para poder hacerlo. Para remitirme a la pregunta que vos decías, que específicamente era en qué se diferenciaba. De las demás bancas. Lo que básicamente en ese sentido de eficiencia y democracia tenemos una rentabilidad mínima necesaria. Es decir, el objetivo no es el lucro ni la maximización de la ganancia. Y como además es la participación en esa gestión, no la hacen solo los trabajadores. Total, claro, no. Entonces, es como nosotros. Sí. Esta sería la gran diferencia. En la banca
comercial es solamente el Total, consejo, sí. el que administra o el dueño y los jefes o los CEOs o como lo querramos llamar, y nadie de la comunidad participa en esa gestión. Esa es la primera gran diferencia. Gran diferencia, sí. Y la La segunda, comisión de asociados, cada una de las 276 sucursales que conforman hoy nuestro banco está conformada por una comisión de asociados, que precisamente son los mismos socios que participan, como bien decía Jorge, en la gestión cotidiana de cada una de esas sucursales. Claro, nada que ver con los demás. Claro, a partir de ahí es que se gestiona cómo va funcionando la filial, y la comisión de asociados está conformada ni más ni menos que por comerciantes, empresarios, pymes, profesionales. Bueno, de hecho Jorge también forma parte de nuestra comisión, él es arquitecto. Sí. Nuestra presidenta de la comisión es comerciante, es una empresaria pyme. Tenemos farmacéuticos, tenemos abogados. Qué lindo, tenemos me encanta la ingenieros. pluralidad. Así Me que encanta. cada es uno, buscada. Está claro, y buenísimo. cada Claro. uno desde su profesión, desde su conocimiento, también suma, hace su aporte a el crecimiento y el desarrollo de, en este caso el Morón, de nuestra sucursal. Lo mismo se replica en cada una de las filiales del banco. Y con estas transformaciones que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, bueno, yo me remito a Argentina, Morón. ¿Es más difícil esto de la convivencia, las dinámicas, que todo está como más complicado? ¿Sienten Sí. ustedes Mira, nosotros, esas dificultades que estamos viviendo todos? ¿Vos te referís, por ejemplo, al avance tecnológico? Sí, a todo. La problemática social que estamos Bien. pasando, Bien. los momentos, bueno, no políticos, pero a Económicos todos nos y sociales. Claro, a Sí, todos sí, nos por atraviesa, supuesto. chicos, todas estas transformaciones bruscas de alguna manera que está viviendo la sociedad. A ustedes también les impacta un poco, pero quizás mucho menos que en otros sectores. Mira, nosotros somos siempre decimos lo mismo, somos una cooperativa que brindamos servicios financieros, ¿sí? Por nuestra propia esencia, por nuestra historia y por lo que comentó Jorge recién. Nosotros atendemos un público que es exclusivamente pymes, ¿sí? Nuestro Claro. banco está posicionado dentro de los 10 primeros bancos de la Argentina, y para nosotros es un orgullo. Por nuestro origen, que venimos de las cajas de crédito, siempre decimos que nuestro origen no es el Banco Gregop no se funda a partir de la iniciativa de grandes inversores, ¿viste? Como puede pasar con el resto de la banca. Todo lo contrario. Comerciantes, empresarios de cada una de las localidades pymes, muy bien. se fueron juntando. Eso por un lado. Eso justamente hace que hoy nuestro público objetivo sea pymes, y al atender pymes y personas estamos mucho más atomizados por ahí que el resto de la banca, mucho más diversificados. Entonces, lo que nosotros entendemos que las pymes son el motor fundamental total. del país, generan más del 80% Es que del es empleo, así. ¿sí? Y estar dentro de los 10 primeros bancos es un orgullo, realmente es un orgullo, y nosotros levantamos esa bandera porque estamos compitiendo, como siempre decimos, contra la banca comercial, la banca internacional, Sí. y estar dentro de los 10 bancos en este contexto, la realidad que algo se hizo bien claramente, Sí, ¿no? claro. Algo se hizo bien desde el año 79 o antes hasta el día de hoy. La Yo lo verdad es sentí que- con mucha A identidad, ver. lo siento con mucha Sí. identidad y con mucho territorio, ustedes decís. Así sentí en la jornada que participamos, que me parece que esto no pasa en otros lados. Sí, me parece buenísimo. Nosotros tratamos siempre de estar cerca de Se nuestros nota. asociados. Te podría agregar Sí, por algunas supuesto, cositas Jorge, que por adelante. ahí Por favor. también son un poco definitorias de esa identidad, de ese perfil. Como los que nosotros llamamos dirigentes sociales que participan, lo hacen ad honorem. Eso también es parte del modelo. Está bueno Cada uno aclararlo, vive sí. de lo que hace de manera particular, Claro. pero está dedicando un tiempo sin un interés económico a una entidad de carácter social cuyo concepto es el servicio público, el crédito como servicio público, donde se puede servir desde ya, porque es parte, siendo socio es parte, de utilizar en la misma medida que cualquier otro socio, sin ninguna prebenda en particular, Total. los propios servicios creados por quienes los dirigen o quienes trabajan. Es mucho más valioso. Entonces, y en eso hay una confluencia con muchas entidades de carácter social que hacen ese tipo de trabajo en la sociedad. Entonces, se atan vínculos entre las entidades y el banco, Sí. porque se hace a través de esa idea. Hay mucha gente trabajando en muchas entidades de carácter social, Sí. haciéndolo con el mismo concepto, aunque no sean cooperativas. Por ejemplo, en esta actividad participaron 2.950 entidades de carácter social. Pensemos a cuánta gente se llegó. Claro. Y 2.100 eran cooperativas. Eso lo resaltó Juan Carlos Junio cuando Sí. hizo su parte.
Esta es la primera cuestión. La otra cuestión es que, y esto se parece mucho a los probos pioneros de Rochdale, cuando fundan en la era de las máquinas, de la primera revolución industrial, fundan las cooperativas para autosatisfacer una necesidad básica que era la alimentación y la sobrevivencia, los primeros 30 que ahí se reúnen, deben enfrentarse a un sistema que los dejaba de lado. Sus herramientas campesinas no valían más. El mercado al cual acudían para llevar su oveja, su cuestión, el algodón o la lana o lo que fuera, el cuero, desaparece, todo se concentra en fábricas. Sus herramientas pierden valor, se quedan sin capital, que es lo que en ese momento los grandes hacen valer. Entonces dice, es nuestra vida, nuestra subsistencia, y arman cooperativas. ¿Qué va ocurriendo en el tiempo? Hoy hay 3 millones de cooperativas en el mundo. Hay una cuarta parte de la humanidad sirviéndose de esto. Hay 300 millones de puestos de trabajo. Es decir, ha quedado comprobado después de 200 años nada más que esto es eficiente. Entonces, ¿pero qué pasó? No había retiro individual del capital. Entonces, cada año se crecía al doble. Si ustedes sacan los 200 años, llegamos a las 3 millones de cooperativas. No sé cuánto haría falta para que esto siga pasando en la humanidad, pero nos muestra que es eficiente, es democrático y es posible. Entonces, la manera que nosotros encontramos como banco y como cooperativas cuando se unían en el instituto es la asamblea. La Asamblea Nacional Pública, donde se rinde memoria y balance de lo actuado y donde se decide, de acuerdo a la ley de cooperativas, qué se hace con la rentabilidad, porque no es ganancia. Entonces, la diferencia también con la banca comercial es, no reparto utilidades entre 10 integrantes de una mesa directiva. Una mesa directiva o CEOs, sino que lo pongo en edificios, lo pongo en mejores salarios, lo pongo en tecnología y guardo reservas por si hay un problema de mora o lo que fuera, y el resto me queda de capacidad prestable. Claro. Bueno, pero esto hay que entenderlo. En un modelo de 10.000 personas dirigiendo una entidad, la mitad trabajadores, la mitad dirigentes sociales, bien explicaba Heller. En el 2012, cuando va por primera vez a la OEA, que lo invitan a dar un discurso de esto, él decía, recién tenían 214 entidades que se iban nucleando de todas aquellas cajas de crédito, y había 3.000 dirigentes sociales. Hoy hay casi el doble. Hay 276 cajas, sucursales, del banco, pero casi el doble de dirigentes sociales participando y el 30-40% más de trabajadores. Entonces, también ahí hay una demostración de que el modelo sirve. Y a pesar de 4 modelos o de 4 o 5 gobiernos de distinto tipo, desde dictaduras a liberales, a populares o lo que se quiera llamar. Entonces también cómo preservar en el tiempo esa participación y que el resultado siga siendo siempre el mismo, con un modelo integral de gestión. Excelente, donde chicos. no se discute a las personas, sino lo que se intenta es construir un modelo. Espectacular. Pensá que somos hoy 4.500 empleados más o menos y hay más dirigentes que empleados. Y cada uno de esos, que son casi 5.600 dirigentes, son todos honores, que acompañan y, como bien decía Jorge, brindan su tiempo en función de creer que el movimiento cooperativo es sin intereses, una herramienta. Tal cual, es una herramienta y es el futuro. Un éxito. Otra cuestión importante, desde mi rol como gerente de sucursal, una diferencia con la banca comercial que vos mencionabas, yo no solamente tengo que rendir cuenta de la gestión dentro de la estructura propia digamos, jerárquica del banco, sino también a la propia comisión de asociados. En cada una de las 9 comisiones de asociados yo tengo que llevar un informe de cómo evoluciona la filial dentro del plan comercial. ¿Sí? Está bien, tiene que ser ordenado. Exactamente. Dentro de esta propia gestión solidaria, como bien mencionábamos, no solo tengo que comentar en mi jefa inmediata superior cómo viene la evolución y el cumplimiento, sino también zonal, o gerente zonal, no sé qué están ahora. Sino también a la comisión de asociados, que en definitiva no son ni más ni menos que los dueños del banco, porque son socios. Nosotros decimos que son socios porque forman parte de una cooperativa, no son clientes. Nicolás, los servicios que ofrece el banco, los básicos, los más importantes, ¿querés comentarnos? Sí, nosotros nos manejamos con las cuentas corrientes, con las cajas de ahorro, que por lo general son, digamos, es la entrada al banco, ¿sí? Después, bueno, también en función de las necesidades de cada uno de los asociados,
acompañamos tanto en el desarrollo de la empresa, de la pyme. Distintas líneas de asistencia crediticia, descuento de cheques, capital de trabajo, líneas de inversión, leasing. La realidad que en todos estos años hemos acompañado muchísimo al desarrollo empresarial y personal, con créditos hipotecarios. Quiero hacer foco, si me permiten, desde el año 2012 se modificó la Carta Orgánica del Banco Central. Esa Carta Orgánica se modificó a partir de una propuesta que había presentado nuestro presidente Carlos Heller, se tomaron algunos puntos, y de ahí todos los bancos del sistema tuvieron que destinar gran parte de los depósitos a líneas de inversión productiva exclusivamente para las pymes. ¿Sí? Eso que hizo que se redireccionara el crédito. ¿Sí? Entonces, nuestro banco fue pionero en la elaboración de esa línea. Totalmente. Y como ya estábamos acostumbrados a trabajar con pymes, fuimos partícipes necesarios, diría yo, del acompañamiento a que las pymes aprovecharan a tasas subsidiadas, que aprovecharan el desarrollo de proyectos de inversión, cambio de máquinas, flota de vehículos, ampliación de las fábricas. La realidad que eso vino acompañado con el crecimiento del mercado interno y bueno, se generaron muchos puestos de trabajo también en cada una de las localidades donde operaban las empresas en función a estas líneas de crédito que el banco dio. ¿Y cómo se va adaptando el banco con la tecnología, la IA y todo eso? ¿Cómo van invirtiendo y se van adaptando? Sí, nosotros obviamente tenemos que estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos, que no podés quedar afuera. No. Pero también dentro de estas frases que mencionaba Jorge recién, y como todo tiene que ver con todo, hace poco estamos trabajando con un lema que llamamos tecnología más parrilla. ¿Sí? Tecnología más parrilla. Cosas lindas de explicar y fáciles de entender. Sí. La tecnología, la que todos conocemos, la realidad es que hoy siempre decimos que la sucursal bancaria está en el celular. Ya, total. No tenés que ir al banco para hacer una transferencia, sino que te tomás 2 minutos del celular y lo podés hacer y ya tu agenda diaria no varía o no está en función de tener que ir a una sucursal a hacer un trámite. Para mí es maravilloso. Exacto. Creo que para la mayoría, no sé, algunos quizás no se adaptan. No sé cuánto hace que no lo veo al tesorero. Claro, bueno, capaz que no ya no lo veo. Hay gente que no se adapta, pero es maravilloso. Mira, nosotros siempre ponemos el ejemplo de te olvidaste de pagar algún servicio y te acordaste, mejor dicho, un domingo a la tarde y tenés que ir el lunes al banco. Hoy directamente agarrás el celular y ya lo pagás desde ahí. Total, ¿sí? Entonces, esa es la parte tecnológica que nosotros también estamos trabajando en pos siempre de mejora y de brindar un servicio acorde a las necesidades de los asociados. Pero tenemos la otra parte, justamente, como ya no tenés que ir al banco, ¿qué es lo que nos une? ¿A dónde apuntamos nosotros como entidad? A los vínculos. Claro. La tecnología funciona fenómeno, resolvés todo. Pero se pierde un poquito Pero se pierde el vínculo, claro, exactamente. Entonces, es verdad. A raíz de esto es que estamos en la estrategia de seguir profundizando, estar cerca de nuestros asociados, y ahí es donde entra la parrilla. ¿Sí? A ver. Y la parrilla nos une. Nosotros estamos dentro de un plan estratégico de realizar encuentros con las personas, con las empresas. Claro, fortalecer el vínculo. Fortalecer el vínculo mediante un asado, que tratamos de realizarlo todos los meses, de hacer distintos encuentros, almuerzos, algunos cafés de contacto, pero siempre apuntando a que no se pierda esa relación que es la que en definitiva a nosotros como banco nos hizo llegar donde estamos. Y después de la pandemia, ustedes coinciden, después de la pandemia es como que todos nos individualizamos un poquito y hay que retomar ese vínculo y fortalecerlo. Bueno, claro, nosotros como entidad nunca perdimos justamente el contacto, el vínculo con nuestros asociados, pero bueno, sí, la pandemia fue un fenómeno mundial que socialmente nos atravesó a todos. Con las herramientas que se tenía en ese momento teníamos el Zoom, muchos, me incluyo, conocimos el Zoom a partir de la pandemia. Claro, ¿qué es esto? ¿Viste? Siempre al cara a cara, bueno, no nos podemos ver lamentablemente, pero nosotros siempre tuvimos el contacto y este tipo de encuentro con las empresas, más allá del llamado telefónico, que es diario prácticamente, pero sí utilizamos las herramientas que la tecnología en su momento nos ponía a disposición para seguir teniendo el vínculo. Nicolás, ¿también hacen capacitaciones internas y abiertas o no?
Sí, nosotros tenemos una gerencia de formación integral que nos capacita a todos los funcionarios y empleados del banco. Jorge en su momento también da charlas para los nuevos funcionarios, seguramente ahora vas a querer ampliar eso, pero también a través de la Fundación Banco Credicop, que es uno, digamos, de las herramientas que nosotros llamamos no financieras. La parte financiera la manejamos a través de las sucursales. Sí. La Fundación Banco Credicop, que es una de las herramientas muy importantes que nosotros tenemos, permite a las empresas y a los asociados en general poder capacitarse en todo lo que tiene que ver con la gestión diaria de las propias empresas, valga la redundancia. Por ejemplo, uno de los cursos que da la Fundación que genera mucho interés en las empresas tiene que ver con los cursos de mandos medios. ¿Sí? Las empresas tienen un gran problema, cómo capacitar a los mandos medios. Cursos de pyme familiar, también tema amplio para charlar, si los hay. Sí. Cómo yo, que soy el socio fundador, decido correrme y quedan mis hijos al frente de la empresa. Sí. ¿Están preparados mis hijos para estar al frente de la empresa? Estoy preparado para dejar a mis hijos. Claro, exactamente. Eso, a veces pasa eso. Y mil cuestiones más. Sí. Entonces la Fundación, a través de un grupo de consultores, brinda ese tipo de capacitaciones, costos para toma de decisiones dentro de las empresas. Hoy, el tema de la tecnología. Exactamente, el curso de inteligencia artificial, desarrollo de mercados, programa de Iberpimex, que a partir del programa de Iberpimex la Fundación acompaña a una empresa en la búsqueda de nuevos mercados. A veces una empresa, cuando en su afán de salir al mundo y exportar, se embarca en un proyecto sin a lo mejor tener el conocimiento técnico necesario y suficiente, y ahí es donde entra el trabajo profesional de la Fundación. Totalmente. Ellos te ayudan a desarrollar ese mercado, pero bueno, sí, esa es la parte de capacitación y acompañamiento. Certificación de normas ISO también. Eso es re importante. Las empresas necesitan a veces, para entrar como proveedor de algún servicio o algún producto, contar con una certificación que los asesoren y todo eso, porque no todo el mundo tiene el conocimiento. Tal cual. Y la Fundación, también siguiendo el lineamiento de la rentabilidad mínima y necesaria que comentaba Jorge hace rato, los costos que tiene por brindar este tipo de servicios son realmente muy, muy accesibles. No busca tener una rentabilidad como lo haría una consultora privada, que nosotros entendemos que cobrando determinado monto, con eso se cubre ya por ahí los honorarios del docente o del profesional. Así que siempre dentro del paraguas de lo que es nuestra ideología de Está buenísimo que lo aclares, porque mucha gente desconoce, me parece, ¿no? Esto. Está buenísimo que la comunidad se entere. No sé si, Jorge, querías aclarar. Puedo agregar varias cositas a lo que decía Nicolás. Y me gusta la idea de verlo en la práctica. Como él decía, a mí me controlan se controla lo que yo estoy desarrollando como tarea comercial e institucional, porque de eso se trata el tecnología y parrilla, o lo que llamamos modelo integral de gestión. El resultado final en lo comercial tiene que ver con paralelamente ir desarrollando estas cosas. Y de ahí la importancia de la participación de los asociados en las comisiones de asociados, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, de todos estos sectores que decíamos, porque nos da una mirada común sobre lo que está pasando en la localidad. Entonces, ahí volvemos a repetir la idea de un modelo, el modelo cooperativo. El modelo cooperativo que también va enfrentando los distintos momentos. Entonces, supongamos pandemia, nosotros no perdimos el contacto con los propios integrantes de las comisiones asociadas, con los funcionarios y con las comisiones y con la comunidad. ¿Por qué? Lo hacíamos a través del Zoom, pero había que armar todo un sistema en el país, en cada provincia, en cada localidad, para que eso funcione, con computadoras, con los propios funcionarios, con los propios docentes, donde cada uno tenía que aprender a manejar esa tecnología. Totalmente, y adaptarse. Salimos todos a la cancha con todo ese tema. Pensemos que 10.000 personas en menos de un año nos adaptamos a lo que en ese momento se llamó el modelo evolutivo de filial. Tenemos costumbre de ponerle siglas, de ponerle nombres y siglas, para que se entienda rápidamente lo que hay que hacer. Claro. Armamos un discurso nacional desde la mesa directiva, el Consejo de Administración Central, el presidente y cada uno en cada localidad, y la gente rápidamente entiende lo que hay que hacer. Que es lo que, por eso digo que el modelo es mucho más amplio de lo que parece. Más profundo. Porque tener un único discurso donde la gente entiende y todos se sumen, no es fácil. No es fácil una pequeña empresa
Total. ¿no? Donde dice, lo pequeño es hermoso. Sí, la pequeña en una empresita, en una localidad. Lo grande hay que manejarlo. Totalmente. Entonces, mantener los mismos principios, los mismos valores y lograr los objetivos comerciales e institucionales es lo más difícil. Entonces, ahí está lo del modelo. Hoy tenemos otro que se llama EMAF, Evolución del Modelo Administrativo de Filial. ¿Por qué? Porque esto es dinámico, no se queda quieto. Claro. Tanto en lo comercial como en lo institucional como en lo administrativo, hay que seguir todo el tiempo adaptando. Si aparece la IA, aparecen los hackers, aparecen las posibilidades de filtración, entonces hay que tener mucho control. Nuestro banco en ese sentido cumple absolutamente todas las normas internacionales, nacionales, y en el cuidado de cada uno de nuestros asociados. Independientemente de que hay cosas que pueden pasar, estamos detrás de todo eso. Inversiones permanentes, que es lo otro. En los 2000 fueron los cajeros automáticos. Somos el banco con más cajeros automáticos en todo el país. ¿En serio? Y eso se pueden ir transformando a las nuevas necesidades de cada localidad, de cada empresa, de cada persona. No sabía ese dato. Sí. Incluso en aquel momento fue una decisión de asamblea frenar la inversión, que era creo que unos 10 millones de dólares, porque se vino la caída de la convertibilidad. ¿Y quién podía garantizar juntar de nuevo 10 millones de dólares o destinarlo a eso y sacarlo del circulante? Entonces las decisiones económicas también necesitan un contexto, contextualizar localmente. Entonces, lo que decía, el control de la gestión a Nicolás o a cualquiera de los gerentes de cualquiera de las sucursales del país se hace a través de 6 secretarías que están en cada comisión de asociados. Secretarías que son desde actas para llevar una idea de lo que queremos hacer en cada reunión y la siguiente si lo hicimos o nos olvidamos. Después otra que tiene que ver con relaciones con los asociados y las instituciones, las entidades de crédito social, las personas o las empresas. Otra que tiene que ver con la gestión, los productos en concreto que tenemos que colocar. Muy organizado y muy prolijo, chicos. Un comité de control que se reúne una vez por semana o cada 2 para ver si eso se logró. Se cumple. Exacto. Y después lo que tiene que ver con mantenimiento edilicio, que se centraliza pero también se localiza, es decir, hay un seguimiento para que la filial esté bien en cada localidad, se detalla lo que está mal, lo que hace falta, centralmente se decide o no. Ahora, a veces esto es modelo porque ustedes tienen una precisión impecable. se busca. Trabajan sobre eso, sobre eso. Por eso funciona. Pero te quiero decir otra cosa. Todo esto a veces que también tiene que ver, y es la secretaría que falta, con la educación cooperativa. Nosotros decimos que una persona que tiene la posibilidad de ingresar al Credicop o a un banco o a una cooperativa cualquiera, y nos gustaría que todos hicieran la experiencia de acercarse a una cooperativa, porque es la única manera también de entender la actividad del 12 sobre el Día Mundial. Es decir, uno entra de una manera y cuando sale es de otra. La persona que entra en una cooperativa y tiene la posibilidad de hacer la práctica cooperativa, capacitarse, formarse, lo aplica luego en su empresa, en su familia, en su forma de vida. Claro, porque es muy difícil salir. El primer escollo que tiene un particular, para no llamar un privado, una persona en lo particular, es: en mi empresa yo decido todo autónomamente. Digo lo que hay que hacer y el resto obedece. Claro. Y si no lo hace, lo he hecho. En una cooperativa es distinto, es decir, los objetivos son comunes, la dirección colectiva necesita consensos, discusiones, debates, llegar a una idea común, hasta cambiar una propia persona, un consejero a nivel zonal o un gerente de una filial. Se toman en cuenta un montón de cosas. Entonces, esto de la formación pasa no solo por los cursos, que también los hay para los integrantes de las comisiones de asociados, y muchas veces pasan por toda la secretaría y toman cursos paralelos. Después, cuando aparece el interés, deja de ser un cliente para pasar a ser un asociado. Después se hace cooperativista, y después militante de la cooperación. Claro. Digo, cada uno de nosotros estamos en distintas etapas, pero cuando pasa el tiempo y vemos los resultados y comparamos los modelos, decimos: esto me gusta. Es el camino. Es un camino, es un camino para el futuro, que uno elige, que propone una idea diferente, una idea en las antípodas del individualismo, de que el libre mercado regule toda nuestra vida, donde alguien puede trabajar con otros y lograr objetivos comunes y sentirse feliz de los logros, porque es lo otro, cuando los comerciales logran los objetivos, todos nos ponemos contentos y hacemos un asado. El triunfo del otro, el éxito del otro tiene que ser el éxito de todos. Y si podemos invitar socios para festejarlo, mejor. Claro, y lo hemos hecho. La última vez creo que hubo un asado de 40 personas. 40 personas participaron del asado que hicimos, esto de la parrilla. Y una de las cosas que más destacaron
es esto del vínculo, de cómo me atienden los chicos en la sucursal, que es otra diferencia también con el resto de la banca, ¿no? Vuelvo un poquito al tema anterior, donde ellos se están achicando cada vez más, cada vez menos recursos humanos en las sucursales, y nosotros todo lo contrario. Nosotros lo que estamos apuntando es a seguir profundizando lo que decías recién, este vínculo, y entendemos que tiene que ser que el camino es por ahí. O sea. Y estamos generando una nueva sucursal en Villa Carlos Paz. Otra más viene. Una agencia, algo que era una pequeña agencia va a pasar a ser sucursal. ¿Y cómo? Dice, hay gente que se pregunta si todos están cerrando. Sí, claro, la banca tradicional está cerrando. Tratamos de no cerrar, no bajamos el sueldo a nadie, al revés, lo mantenemos con la inflación o por encima en lo posible. Generamos un premio de participación que toma en cuenta estas dos cuestiones, la comercial y la institucional, se llama Premio Plan de Gestión. Entonces todos nos involucramos de una u otra manera, tanto los trabajadores para lograr un premio del trabajo comercial, como las comisiones de asociados para lograr un monto que se aplica en lo institucional. ¿A qué? A entidades de carácter social de la localidad que lo precisen. Entonces nos llueven después las cartas de entidades de carácter social que necesitan cosas, y ahí vemos lo que está pasando en la localidad. Necesito un tomógrafo, necesito una luz para el teatro, necesito ¿cuántas necesidades hay? Para el centro cultural un aire acondicionado, necesito una estufa para la escuela. Bueno, entonces ahí vemos, y también entonces aprenden los integrantes de la comisión de asociados de lo que está ocurriendo, se juntan con la entidad, charlan, miran la realidad, y además van perdiendo el individualismo para pensar en el problema del otro. Tiene que ver con contagiar un poquito. Bien, y hay un principio de solidaridad. Hay un principio que se llama preocupación por la comunidad. Uno de los 7 principios y valores es preocupación por la comunidad. Otro es relación entre cooperativas y entidades de carácter social. Entonces vamos cumpliendo con los principios, pero en la práctica. Una vez se presentó, que se lo trajimos también al municipio, se hizo a nivel de todo el país, el balance social solidario cooperativo. Era cómo lo que nos decíamos la memoria y balance de la entidad en el aspecto institucional y comercial, lo habíamos podido llevar a lo social. Cómo había repercutido en la sociedad. Mirá. Entonces, bueno, hay muchísimo trabajo detrás. Súper interesante, chicos. La verdad, lamentablemente el tiempo es tirano, siempre lo decimos, pero van a volver, Gabriel, lo vamos a seguir invitando. Me gustaría la última, que siempre me encantan los mensajes que le quieren dar a la comunidad de Morón, al vecino, al comerciante, al pyme, mirando la cámara, lo que quieran decirle de parte del Banco Credit Coop. Bien. Bueno, a ver, están invitados a sumarse, a participar, a conocernos, que sepan que hay personas, que somos un banco de personas, ¿sí? Que nosotros acompañamos siempre el desarrollo local en cuanto a las pymes, a las empresas, a las personas con sus actividades, a los comercios. La realidad es que, como bien dijimos recién, entendemos esto de la tecnología, el avance, pero en el Banco Credit Coop, cuando ustedes se acerquen, siempre va a haber alguien que los va a atender, siempre van a marcar un teléfono, un celular, y va a haber una persona, va a estar cualquiera del equipo de la filial, voy a estar yo como gerente, van a estar los comerciales, los cajeros, los chicos, siempre se van a encontrar con un ser humano que va a escuchar cuál es su inquietud, y hasta incluso, como siempre decimos, va a entender el sentimiento, va a entender qué es lo que le está pasando en ese momento, y no solo una máquina que te pueda decir sí o no a algo que se necesite. Que la realidad es que hoy mucha gente necesita hablar con una persona, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En cualquier ámbito. Entonces, los invitamos a sumarse, a conocernos, aquellos que van a compartir y que van a poder llegar a esta nota y tengan su pyme, su emprendimiento, que obviamente son bienvenidos en nuestro banco, ¿sí? Y algo importante que no me quiero olvidar de mencionar, la mayoría de nuestras sucursales, el edificio es propio, forman parte del patrimonio, ¿sí? Eso es un dato no menor, es decir, nosotros desde el año 79 somos Banco Credit Coop y seguimos sumando sucursales, y el edificio es nuestro. Digo, eso a la hora de... edificio. Claro. En general, la mayoría de los edificios del banco, de las sucursales, son propias, y bueno, también eso es un mensaje, ¿no? Claro, el banco estuvo, el banco está, y el banco va a seguir estando en todo el territorio nacional. Así que bueno, los invitamos a sumarse y a participar. Gracias. Sí, a veces pienso eso que acabas de decir,
y que está en el patrimonio, que es la parte inmueble, por decir cual. así, porque hay una parte mueble. Y digo, y hoy uno saca una cifra, es decir, ¿cuánto valdría un terreno y construir ese edificio? Y para ponerlo en dólares, para hacerlo más fácil que se entienda, estamos hablando de 4 o 5 millones de dólares. Entonces, sí. ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Qué pensaron aquellos que se juntaron de manera original para decir, meto la mano en mi bolsillo, en mi empresa, en mi profesión, lo que fuera, y pongo este dinero para hacer esto que va a ser para toda la sociedad? Y además lo capitalizo, le pongo un poquito más para que haya un primer dinero disponible para empezar a prestar. Solamente hagamos ese ejercicio como idea, Sí. Como idea. Hermoso. Lo otro que tenía que ver con algo que vos dijiste, construimos una cooperativa de vivienda, se llama Cooperativa Popular Morón de Vivienda Limitada, 200 viviendas, tuve el honor de proyectar en aquel momento con mis 20 y pico de años. ¿Cuánto fue, Jorge? Ese barrio, desde el año 75 al 80, se hizo el 50%, fueron los primeros bloques, hay 200 familias viviendo allí, de la base de Morón, unas 6-7 cuadras hacia adentro. Vivo yo ahí. Ruy Díaz entre Gregoria Pérez y Santo ahí. Domingo. Bien. Está hecho. Residencias cooperativas de turismo, con el mismo concepto en Mar del Plata, 200 unidades que se han perfeccionado en el tiempo. Hoy es un 5 estrellas, hecho desde la base de un camping que había nacido de manera cooperativa con el aporte de los socios. Y bueno, y tal vez para cerrar un poquito esto de lo que vos decías como mensaje, en el peor año que yo recuerdo, uno de los peores, que fue la caída de la convertibilidad en el 2001, todos los bancos cerraban sus puertas, se tapiaban. Nuestro banco abrió las puertas, los socios entraron, se les explicó lo que pasaba, lo entendieron y se sumaron a una política que fue, les vamos a devolver sus fondos de determinada manera. Y así se hizo. Salimos fortalecidos con un programa que se llamó Crédito y la Comunidad, que también hizo propuestas políticas a la sociedad y las tomaron los gobiernos que vinieron. Seguro de capacitación e información, asignación por hijos, una cantidad de medidas que fueron muy, muy útiles, incluso aquel fondo contra la pobreza, ¿no? FRENAPO. El Frente Nacional Popular tomó también cosas de esas. Fueron modelos. Claro. Y lo que se llamó el aporte voluntario de la riqueza, para extraordinario a las grandes fortunas, que dio como posibilidad construir el gasoducto que después se llamó Néstor Kirchner, hacer agua y cloacas, generar parte del ATP y necesario durante la pandemia para las empresas y del aporte familiar para las familias que estaban en ese momento en problemas. Entonces, y se hizo el Centro Cultural de la Cooperación, que es nuestra mejor gran obra, que decimos también en el medio de ese proceso donde nadie hacía nada, se construye el Centro Cultural en la calle Corrientes frente al Teatro San Martín, teatro que se llama Floreal Gorini. Es maravilloso todo el aporte y que uno desconoce. Y eso también con el aporte del banco y de otros sectores de la sociedad, y está ahí y es un monumento a la cultura que da permanentemente la batalla por las ideas. Entonces, por ahí tomo una frase de Gorini, que en aquel momento dijo que la principal batalla era la cultural, y que un mundo mejor es posible si aquellos que lo creen luchan para conseguirlo. Entonces, a nosotros, por eso en el mensaje de Juan Carlos Junio el día 12 dijo goriniano. Nosotros hablamos de lo goriniano como esa idea de construcción colectiva donde algo es posible, donde todos se pueden involucrar, donde están invitados a lo diario, al ejercicio, al aprendizaje, a la formación y a poner en práctica. Es decir, nadie obliga a nadie, es algo que a nosotros nos hace bien, nos hace felices. Sale genuino, fluye genuino. Sin duda. Bueno, un placer recibirlos porque uno se va interiorizando y la comunidad también, de toda la historia, las transformaciones, de todo lo que hacen. Uno, la verdad que... No se conoce todo. Claro, está bueno esto de comunicarlo. Bien. Bueno, van a volver seguramente. Seguro que sí. Sin duda. Bueno, así que gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias.